lo que estábamos revisando o lo último que nos tocó ver. Ay, perdón. Le apreté a donde no. Lo último que nos tocó revisar fueron la constitución en cuanto a al tipo de cadenas que van a conformar esta estructura. Revisamos la presencia de una región bisagra, vimos que existen diferentes cadenas pesadas y diferentes cadenas ligeras. No sé si alguien me quisiera comentar algo de lo que revisamos esa última clase. Yo. Dígame, Fabiola. Pues vimos de los anticuerpos cómo es que se fueron descubriendo las cadenas que poseen, cómo se hicieron digestiones con pepsina, papaína y mercaptoetanol para pues ver cómo estaba conformado, así es como descubrieron las partes que tienen, cómo hay fracciones que cristalizaban y pues en sí eso como la estructura de un anticuerpo. Ok. ¿Les quedó a alguien alguna duda en cuanto a esa estructura básica? ¿No? Maestra, todo fue muy conciso. Muy bien, gracias, Diana. Bueno, entonces, revisábamos que esta cadena, les decía, tiene, más bien que esta estructura tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Comentamos que cada una de las cadenas iba a estar formada por dominios tipo globulina. Estos dominios, en realidad, están formados por láminas beta plegadas antisentido y a su vez esas láminas van a quedar unidas por un enlace disulfuro, formando una especie como de globo o de C. Y cada uno de estos dominios va a tener esa conformación. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, cada uno de estos dominios está formado por aproximadamente 110 a 120 aminoácidos. Cada cadena, las cadenas ligeras, están formadas por dos dominios. A1, el del extremo amino terminal, que lo conocemos como dominio variable, y el del extremo carboxilo terminal, que lo conocemos como el dominio constante. En las cadenas pesadas tenemos un dominio variable y podemos tener 3 o 4 dominios constantes. Pero, ¿cómo es que definieron todo esto? Bueno, primero, sabemos que existen esos diversos dominios desde la cantidad de aminoácidos que posee cada cadena. En el caso de la IgG, IgD e IgA, se tienen aproximadamente 330 aminoácidos en los dominios constantes, mientras de las cadenas pesadas, mientras que en la IgM e IgE son 440. Se dice que aproximadamente son 20% más largas que estas y desde ahí surge una nueva característica. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las IgG, IgD e IgA pesan aproximadamente 150 kilodaltons. No sé si se acuerdan antier que les decía con los experimentos enzimáticos que trabajaron con la inmunoglobulina, les dije, pesa 150 kilodaltons, por lo tanto, podemos decir que la estructura con la que ellos trabajaron fue con la IgG. ¿Por qué? Porque además vamos a ver que IgD e IgA en el suero son de las inmunoglobulinas más escasas que hay, de tal forma que la más concentrada va a ser IgG. Y si estamos respetando ese peso molecular, pues muy probablemente lo que tienen en mayor concentración era IgG. Las inmunoglobulinas que tienen 4 dominios constantes van a pesar aproximadamente 190 kilodaltons, un poco más, un poco menos. Epsilon o IgE, 190 kilodaltons, en el caso de mu pesa un poco menos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. Ok, bueno. ¿Cómo es que se dieron cuenta que este dominio, o por qué decidieron ponerle a estos dominios, a los amino terminal, dominios variables, y cómo es que decidieron ponerle a estos otros dominios constantes?
Como ya habíamos visto, estos dominios que se encuentran en los extremos amino terminal son los que se pueden unir al antígeno, de tal forma que a estas estructuras identificaron cuáles son las zonas que se pueden unir directamente al antígeno y encontraron que dentro de estos primeros 110 aminoácidos hay secuencias de aproximadamente 10 aminoácidos cada uno que van a poseer una mayor diversidad que el resto del dominio y que además estas regiones son las que interactúan directamente con el antígeno, de tal forma que decidieron darles el nombre de CDRs o regiones determinantes de complementariedad. Regiones, porque son 3 en cada asa o en cada dominio de globulina, es decir, tengo 3 aquí, 3 acá, 3 aquí y 3 acá. Además, son determinantes de complementariedad porque estas son las que van a complementar la unión con el antígeno. Después de las diferentes cristalografías que se han hecho con estas inmunoglobulinas, se ha observado que van a tener diferentes características de unión al antígeno. Generalmente, la que es como la clave en esa interacción es las CDRs o los CDRs del dominio variable de las cadenas pesadas. Es como el de cajón que siempre va a interactuar. Y se dice que los CDRs de la región variable se ha encontrado que puede o no interactuar y que muchas veces funciona como soporte estructural. Pero bueno, mientras más CDRs se puedan unir al antígeno, podemos decir que este anticuerpo posee mayor afinidad por determinado antígeno. Y aquí lo podemos ver, de hecho me voy a pasar a la siguiente figura y ahorita regreso aquí. Vemos cómo está el extremo amino terminal, no lo veo acá. Aquí comienza, se fijan cómo están las láminas beta, son antiparalelas, cómo pasan de un lado a otro y hacen esa especie como de, les decía, de una estructura de C. Acá es mucho más clara esa organización. Tenemos el extremo amino terminal, formamos la primera asa, esta se pasa hacia acá, tenemos otra asa y así sucesivamente. Y estas asas o loops que se forman después de las láminas beta son, las que van a dar la estructura del CDR o son los CDR. Si se fijan, aquí se está formando un CDR, otro CDR, que es otro loop, y el tercer CDR. El extremo que está más cercano hacia el carboxilo terminal, que sería lo conocemos como CDR3. Nos vamos hacia el extremo amino terminal y va a ser CDR2 y el que está junto al amino terminal sería el CDR1. Bueno, y les comento, al final aquí podemos ver una estructura en listón de esta secuencia que les estaba platicando. Aquí tenemos las cadenas pesadas, vemos sus 4 dominios, dominio variable, sus 3 dominios constantes. Aquí está una cadena ligera, dominio variable, dominio constante, lo mismo acá con estas amarillas y el otro listón en morado, que sería la otra cadena pesada. ¿Se acuerdan qué es lo que iba a reconocer esto? Los PAMs, algo así. A ver, Fernanda me dijo a los PAMs y escuché otra voz. ¿O solo fue Fer? Ay, no sé. Ok, no hay cuidado. Fer me decía que a los PAMs. ¿Se acuerdan los PAMs en qué respuesta inmune son reconocidos? En la innata. En la innata. ¿Y los anticuerpos son el principal producto de qué respuesta inmune? Adaptativa. Así es. Entonces, ¿reconocerán a los PAMs, Fer? No. Ok. No es a los PAMs a lo que reconocen, porque si se acuerdan, lo que se une a los PAMs son los PRRs. El anticuerpo no es un PRR, es un receptor específico. Es un receptor de la respuesta inmune adaptativa.
Por lo tanto, lo que va a reconocer esta va a ser a antígenos, ¿sí? ¿Sí nos queda claro eso o no? Sí, maestra. Ok, entonces un antígeno es todo aquello que se puede unir a los receptores específicos, como en este caso sería al anticuerpo. Y mi pregunta iba un poco inclinada hacia que este sitio de unión va a reconocer al mismo antígeno que reconoce aquí, porque si nosotros dobláramos esa estructura a la mitad, lo veríamos en espejo. Podríamos decir que lo que se encuentra de un lado es idéntico a lo que se encuentra del otro lado. Reconocen a los mismos antígenos. Ahora, en realidad no es que reconozca a todo el antígeno. Imaginemos, pues visualicen una estructura proteica de 150 kilodaltons. Echen a volar su imaginación. Y luego piensen en una bacteria. ¿Podrá el anticuerpo unirse a todo el antígeno? No. No, en realidad, Jessie, el antígeno es una estructura muy, muy grande. Estamos hablando de una estructura muy, muy compleja. Entonces, en realidad, el anticuerpo se va a unir solo a un fragmento de ese antígeno. A ese fragmentito que se le une al sitio de unión del anticuerpo lo conocemos como epítopo. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero bueno, es un poco la antesala para poder revisar lo que sigue. Por lo tanto, el anticuerpo o esos sitios de unión del anticuerpo, es decir, este sitio o todo este sitio, lo conocemos como paratopo, que es la región de unión con el antígeno. Entonces, pregunta, ¿será lo mismo un CDR que un paratopo? ¿No? ¿Un solo CDR? Ajá. Pues no, porque es parte de, ¿no? Así es. Los CDRs, como decía también Yariela y nos dice Jesús, son los componentes de un paratopo. ¿Cuántos paratopos tendrá un anticuerpo? 2. Así es. Cada bracito sería considerado un paratopo. ¿Cuántos CDRs tiene un paratopo? 3. ¿Cuántos? 3. 6. Ah, 6, bueno, sí, 6. ¿sale? Porque son los CDRs tanto del dominio variable de la cadena pesada como el dominio variable de la cadena ligera. ¿Nos queda Maestra. claro a todos, chicos? No, yo me perdí muchísimo. Muchísimo. ¿Quién A fue? ver, solo dígame, ¿qué era un CDR? Un CDR son estas regiones. Son Ajá. secuencias de 10 aminoácidos dispuestas en un dominio tipo globulina de la región variable. Ajá. Pero son los que se unen a los... Son No, las diferentes secuencias que van a interactuar con el antígeno o con los epítopos, en este caso. Sí, esta misma imagen es esto que está representado aquí. No sé si alcanzas a ver mi cursor. Sí. Entonces, si te fijas, está el dominio amino terminal, que sería ese dominio baja, luego aquí va a subir, y si te fijas, está formando una asa o un loop. Esta asa azul que tú ves aquí sería el asa, por ejemplo, que se encuentra aquí, y es una secuencia de 10 aminoácidos. Luego vuelve a empezar a hacer las láminas beta plegadas, vuelve a subir y me forma otra asa. Esta asa son los 10 aminoácidos que me representan aquí, ¿sí? Que también se unen a un epítopo. Y así sucesivamente. No sé si me alcanzan a ver. ¿Ves mis manos? Sí. Ay, es que eso sí lo entendí. Nada más que empezó a decir así como
como de que los CDRs y luego los paratopos y luego los epítopos. Ok. Entonces quería como hacer la relación entre ellos. O sea, sí entiendo que es un CDR y sí veo que son las asas y sí entendí eso, pero no la relación que tienen entre ellos. Ok. Entonces, cada dominio variable tiene 3 CDRs. 2 dominios variables, uno de una cadena pesada y uno de una cadena ligera, forman al paratopo o sitio de unión del antígeno. ¿Sí? Un paratopo, entonces, como el paratopo es todo esto, un paratopo tiene 6 CDRs, 3 CDRs del dominio variable de la ligera y 3 CDRs del dominio variable de la pesada. El anticuerpo tiene 2 paratopos, paratopo 1 y paratopo 2. Cada paratopo tiene 6 CDRs, cada anticuerpo tiene 12 CDRs. ¿Aclaré su duda, Cindy, o la hice más líos? Sí, sí. Y entonces, cuando se van a unir al epítopo, se unen los paratopos al epítopo, ¿no? Así es, eso es lo que le iba a representar con mis manos. Ok. Lo que le iba a decir es que imagine que esta mano que estoy levantando ahorita sería el dominio variable de la Ujú. cadena ligera. Ok. Esta otra mano sería el dominio variable de la cadena pesada. Y mis 3 dedos serían cada uno un CDR y el de la otra mano, los 3 dedos, los otros 3 CDRs. Entonces, si te fijas, ¿qué está interactuando con el antígeno? En este caso, mis 6 CDRs. El conjunto de todo eso es lo que hace el paratopo. Ok, Lo que eso es está un paratopo ya. conociendo al antígeno. Ok. ¿Sí? Sí, Ok. gracias. No, ¿a alguien más le quedó duda o ya está claro? Yo, ¿me podría repetir? Era un epítopo. Ah, sí, es el sitio de unión del antígeno. El sitio del antígeno, por ejemplo, aquí, si tú ves mi celular, en realidad lo que está reconociendo, aquí es un poco complicado, pero lo que estoy reconociendo solo es una secuencia de mi celular. No estoy interactuando con todo el celular. Entonces, el celular sería el antígeno y esas secuencias con las cuales interactúa o esos determinantes con los cuales interactúa el paratopo es lo que conocemos como epítopo. Ok, sí, ¿Sí, Emi? gracias. Sí, ya, gracias. No, de nada. Ok, bueno. Y aquí les dejé la representación de cada uno de los CDRs y bueno, más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos a ir revisando un poco más de características. Entonces, un dominio tipo globulina, por ejemplo, en este caso que están representando a la cadena ligera, un dominio no. La cadena ligera está formada por 2 dominios y cada dominio va a estar formado por las cadenas beta plegadas antiparalelas, las cuales van a estar distribuidas en 2 planos, como lo podemos ver aquí, y unidas entre sí por un enlace disulfuro, donde van a estar, en este lado están los sitios de unión y por este lado van a unirse a través de un enlace disulfuro, ¿sí? De tal forma que pareciera que da el aspecto que habíamos visto aquí. Tienes un asa unidas por un puente disulfuro. Ok, pero bueno, ¿qué más descubrieron con la secuenciación génica de estas estructuras? En primer lugar, ¿se acuerdan que les había platicado que descubrieron que existían 5 secuencias diferentes de aquí para acá, que es lo que ellos conocen como dominio constante? ¿Vieron que había regiones que son muy variables entre sí? Que son estos dominios amino terminal, que quedan aquí en blanco. Y a estos les dieron el nombre de dominios variables, porque van a ser muy diferentes entre cada inmunoglobulina. Después vieron
que había regiones que eran todavía más variables, que son los mentados CDRs o las regiones de complementariedad. Y vieron que había regiones que eran bastante constantes, que eran muy repetitivas. Y es a lo que le denominaron como dominios constantes. Tanto las cadenas pesadas como las cadenas ligeras tienen esos dominios constantes. Sin embargo, también observaron que había ciertas diferencias, que había secuencias diferentes. Vieron que de forma general hay 5 secuencias diferentes en las cadenas pesadas y 2 secuencias diferentes en las cadenas ligeras. A esas secuencias le dieron el nombre de isotipos. Para poder decir, tengo 5 cadenas o versiones diferentes de anticuerpos, pues dijeron, tengo 5 isotipos. Entonces, un isotipo va a estar definido por la secuencia de aminoácidos que conforman a la región constante o a los dominios constantes de las cadenas pesadas o de las cadenas ligeras. Como les decía, existen 5 diferentes para las pesadas y 2 diferentes para las ligeras. Pregunta, y quiero que la piensen, no me contesten así al aventón. ¿Cuántos isotipos existen? 5. 5, ¿por qué? Porque, bueno, me acuerdo que era el mu, delta, gamma, epsilon y alfa. Y en base a esos se dividen en las clases, que ya son como las subdivisiones. Y aparte de eso existen subisotipos, que es lo que marca en el primer párrafo del isotipo, allá abajito. Ok. A ver, si estamos diciendo que son 5 cadenas diferentes pesadas y 2 cadenas diferentes ligeras, ¿en realidad serán 5? Son 7. 10, ¿Por qué 10? porque No veo 5 quién por se está. 2. 5 por 2. Porque son las combinaciones. ¿Qué quiere decir, chicos? Que yo puedo tener cadena gamma aquí combinado con una cadena kappa. Y entonces, ¿cuál es el isotipo? Gamma kappa. Así es. Puedo tener gamma combinado con una lambda. Entonces ya tengo el isotipo gamma lambda. ¿Sí nos queda claro? Sí. Ok. Esta sería la realidad. Ahora, ¿cuáles son los que manejamos normalmente cuando nosotros decimos isotipo? Normalmente hablamos de las 5 inmunoglobulinas generales, que sería IgG, IgA, IgD, IgE e IgM. ¿Sí? Porque generalmente trabajamos con estas 5 isotipos y no lo decimos de forma coloquial no, es que tengo una IgG kappa o tengo una IgG lambda. ¿Por qué no terminamos con el fragmento del dominio variable, del dominio constante de la cadena ligera? Porque la función está dada por esta cadena. Entonces, funcionalmente tenemos 5 anticuerpos o 5 isotipos, los que les acabo de mencionar. ¿Nos queda claro eso, chicos? Yo tengo la duda, maestra. Si son anticuerpos y se supone que sirven de reconocimiento, ¿cómo que va a haber 5 funciones diferentes según el He isotipo? llegado a esa parte. ¿Me espera 4 diapositivas? Sí. ¿Le contesto, Rebeca? Ok, gracias. No, al contrario. Y si no lo menciono, me lo recuerda, ¿sale? Por favor. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos a nuestros isotipos, ¿sale? ¿A qué quiero llegar con esto, muchachos? Que cuando alguien les diga, ay, tengo 5 isotipos y son IgG, IgA, no está mal. ¿Por qué? Porque normalmente nos guiamos por los isotipos que se forman por la cadena pesada. Pero si alguien llega y les dice, no, es que es el isotipo IgG kappa, tampoco está mal y ustedes ya deben saberlo, porque créanme que en su carrera es muy importante identificar
los dominios constantes de las cadenas ligeras. ¿Sale? Y en las siguientes unidades vamos a ver la importancia de eso. Ok, entonces de esta manera ya tenemos 5 estructuras completamente diferentes o 10 estructuras completamente diferentes entre sí. Pero luego te das cuenta que en la estructura de la cadena gamma, sí es cierto que la secuencia era el que denominaron gamma, pero empezaron a haber ciertas diferencias a este nivel, en la región bisagra. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Es que la estructura general es la misma, pero hay unos pequeños cambios a nivel de región bisagra y entonces podemos decir que tenemos 4 diferentes moléculas de IgG. A esas clasificaciones les dieron el nombre de subisotipo, como nos lo decía Diana. En el humano tengo 4 estructuras que se les conoce como IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. En el ratón, esas mismas estructuras las encontramos como IgG1, IgG2A, IgG2B e IgG3. Son 4 diferentes que reciben diferente clasificación. Y lo mismo pasó con la IgA, solo que en la IgA solo encontraron 2 secuencias diferentes, por lo tanto, solo hay 2 subisotipos, que sería IgA1 e IgA2. ¿Está claro, chicos? Todas esas variaciones están dadas a nivel de las cadenas pesadas o de las cadenas ligeras, más bien los dominios constantes de las cadenas pesadas o los dominios constantes de las cadenas ligeras. Eso es lo que me están poniendo aquí de rojo. Y a eso es a lo que nosotros conocemos como isotipos. Ahora, después de esto, ya estaban muy emocionados porque dicen, ya conocemos todo de los anticuerpos, ya sabemos que tienen dominios variables y sabemos que tienen diferentes cadenas constantes. Pero resulta que cuando se ponen a revisar los anticuerpos, imaginemos de Rebeca, los anticuerpos de Víctor, los anticuerpos de Diana, se dan cuenta que aun cuando todos tienen IgG, existen ciertos polimorfismos, pequeños cambios. Y entonces a esos pequeños cambios le dieron el nombre de alotipos. Entonces, ¿qué sería un alotipo? Pues lo que define a la IgG de Diana, a la IgG de Natalia, a la IgG, sí, el polimorfismo con el cual se está quedando. Y estos polimorfismos se van a encontrar distribuidos a lo largo de los dominios constantes. Se dice que existen alrededor de 80 alotipos diferentes en nuestra raza. Y luego empezaron a decir, bueno, ya encontramos todo de los dominios constantes, pero ¿qué pasa con los dominios variables? ¿Cuántas diferentes estructuras tenemos? ¿Y realmente son diferentes? Se dieron cuenta que sí, que cada una de estas estructuras va a reconocer, ahora sí puedo usar el término porque ya lo empezamos a revisar, epítopos diferentes. Ahora ahí les va, con lo poquito que hemos revisado, ¿nosotros producimos solo un anticuerpo para un antígeno? No. No. Una vez que entra una bacteria, imaginemos a la E. coli circulando en nuestro cuerpo, en realidad yo voy a producir anticuerpos para diferentes proteínas de la E. coli, para diferentes epítopos de la E. coli. A eso llega la diversidad, a distinguir ya no la bacteria. ¿Se acuerdan lo que les comentaba con los PAMs? Que distinguíamos estructuras muy generalizadas que iban aproximadamente o se extendían a 1000 estructuras diferentes. Pero aquí no, aquí vamos a tener millones y millones de estructuras diferentes a este nivel. Esas diferencias o clasificación en base a la secuencia de esos dominios variables lo vamos a conocer como idiotipo. Entonces, vamos para atrás. ¿Cuántos isotipos existen? Ya con todo lo que revisamos. Ya vimos que no son 5, que no son 7,
Y ahora ya sabemos que ni siquiera son 10. ¿Cuántos son? ¿Para qué especie, maestra? En el humano. 4. ¿Isotipos? En total. Mire, tenemos 2 IgAs. IgDs ya van 3, 4 y 4 IgGs ya van 8. Y con una IgM ya van 9. Y luego, si haces la combinatoria con kappa y con lambda, pues ya serían 18 isotipos diferentes. ¿Sale? O estructuras diferentes en base a la secuencia de las cadenas pesadas. ¿Cuántos halotipos diferentes tenemos? Cerca de 80. ¿Cuántos idiotipos diferentes tenemos? Muchísimos. ¿Alguien me puede dar un número? Estoy de acuerdo con usted, Rebeca, pero yo sé que sí pueden darme un número. Y ahorita van a decir, ay, maestra, ¿se acuerdan del 1 por 10 a la 11? ¿Se acuerdan mi repertorio de linfocitos? ¿Cuántos linfocitos diferentes tenía? Aproximadamente 1 por 10 a la 11. ¿Cómo sabía yo que tenía todos esos linfocitos diferentes? Porque eran las células que tenían diferente BCR. ¿Y en qué está dada esa diferencia de BCR? En esto. ¿Nos queda claro, chicos? Sí. Muy bien. Entonces hay 1 por 10 a la 11 idiotipos. Eso es por dar un número, Aurora. Ok. Sí. ¿Sale? Pero sí, aproximadamente es 1 por 10 a la 11. ¿Por qué le digo que es por dar un número? Al terminar esta unidad, le voy a hacer yo esa pregunta a usted y vamos a ver si en realidad es 1 por 10 a la 11. Pero es para coincidir con el número que venimos dando del repertorio de linfocitos B o de linfocitos T. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. No, de nada. Maestra, ¿me puede Sí, dígame, repetir Vicky. cuántos halotipos, por favor? Halotipos aproximadamente 80. Ok, Que gracias. insisto con las definiciones. Idiotipo, más bien, isotipo, son las diferencias en la secuencia, en las regiones constantes de las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Halotipo son los polimorfismos en una misma especie. Y los idiotipos son las diferencias en las secuencias de los dominios variables. ¿Sale? Ok. Y bueno, para cerrar esto de los subisotipos y todo eso, pues lo que les comentaba hace un momento, les decía yo que la diferencia entre estas cadenas IgG es prácticamente de aquí y esto son idénticas entre sí. Por eso se les denomina las 4 cadenas pesadas gamma o isotipos IgG. Pero existe esta secuencia que es lo que nos va a dar a las regiones bisagras que van a variar entre sí. Van a variar en la cantidad de prolinas y en la cantidad de cisteínas. Las prolinas lo que hace es darle flexibilidad a estas estructuras. Estas estructuras que están abiertas de aquí serían las que tienen mayor prolina. Por lo tanto, esas regiones o esos anticuerpos pueden hacer esto. Y entonces se pueden unir a epitopos juntos o a epitopos más separados. Y bueno, las cisteínas, que son las que están aquí, son las que van a formar a los puentes disulfura. Y en ese sentido, la IgG3 presenta 11 puentes disulfuro diferentes. Esto es lo que le va a dar protección hacia las proteasas. O eso va a definir como una propiedad más para este tipo de inmunoglobulinas. Y bueno, los anticuerpos, ya después de todas las características que revisamos, vamos a ver que también
se pueden organizar de diferente manera. Y nosotros vamos a tener estructuras monoméricas o vamos a tener estructuras poliméricas. En el caso de IgG, IgD e IgE, siempre las vamos a hallar de forma monomérica. En el caso de IgA e IgM, siempre van a estar de forma polimérica. IgA suele estar de forma dimérica, aunque también se pueden encontrar mayores agrupaciones o incluso podemos tener a la inmunoglobulina de forma soluble. Pero en las mucosas, la más representativa o la más abundante es la dimérica. En el caso de la IgM, lo más común es verla de forma pentamérica, pero inclusive la podemos encontrar en grupos de 6. ¿Sale? Estas estructuras, me gustó esta imagen para representarlo aquí. Además de todas las características que ya hemos visto, están altamente glicosiladas. Algunas inmunoglobulinas pueden tener glicosilaciones en el dominio constante de las cadenas ligeras, es decir, a este nivel. Pero la mayoría de las glicosilaciones las tienen en el dominio C2, es decir, en los dominios constantes 2 de las cadenas pesadas, que sería a este nivel. Estas glicosilaciones, además que le van a permitir aumentar sus capacidades hidrofílicas, también van a permitir que estas dos secuencias no se empalmen entre sí y las mantengan de cierta forma un poco más abiertas para que estén más disponibles en el medio acuoso. Entonces, estos puntos rojos que les quise poner, la verdad ya por la rapidez solo puse el punto rojo, pero serían las glicosilaciones y por eso se hace como esa especie de globito en los dominios constantes o en la fracción cristalizable. Esto que ustedes ven aquí es lo que ustedes estuvieron observando en esta estructura aquí. ¿Sí? Si se fijan, aquí me están representando las glicosilaciones para hacer más visible la imagen, pero estas glicosilaciones lo que van a permitir es que estos dos no se empalmen una estructura sobre otra. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Maestra, entonces las glicosilaciones mencionó que tienen, bueno, aumentan la capacidad hidrofílica, ¿verdad? Uh-huh. Porque la bolita roja que Sí. puso aquí en la imagen representa la glicosilación. Entonces va a Sí. ser que abra la estructura. ¿O cómo Así dijo? es. Ok. Ya, gracias. No, de nada. Bueno, pero y nadie me ha hecho la pregunta más trascendental aquí. Estoy hablando de la organización de las inmunoglobulinas. Sí lo puse. ¿Y por qué estas no se polimerizan y estas sí? ¿Puede ser por las funciones que tienen? Ok, esta generalmente está dado más hacia las estructuras. Entonces, bueno, lo primero, ¿se acuerdan que les decía que aquí en el dominio CH2 o dominio constante 2 de las cadenas pesadas van a estar estas glicosilaciones? En estos casos, en el caso de la IgE y de la IgM, ¿se acuerdan que no hay región bisagra? Solo estas tienen región bisagra. ¿Por qué sé que estas tienen región bisagra y estas no? Acuérdense que la región bisagra es este pedacito que está aquí. ¿Sale? Aquí. Y acá no lo veo. Aquí, ¿quiénes se están uniendo a la cadena pesada con la otra cadena pesada? Cisteínas que se encuentran en los dominios CH3. En este caso, y bueno, más bien, en los dominios CH3 y las glicosilaciones van a estar en el dominio CH3. En este caso, vean cómo están el puente disulfuro, está en el dominio CH2, aquí quedó representado más en el CH1 que en el CH2, pero también está acá en el CH3, ¿sí? Entonces, este dominio, el CH2, jugaría el papel de la región bisagra en estas,
Y en este caso, la CH3 o aquí tendría la glicosilación. Y bueno, por lo mismo, como aquí a nivel de CH3 tenemos a estos puentes disulfuro, a esos puentes disulfuro se va a unir una cadena J. Esta cadena J es lo que va a permitir la polimerización de estas estructuras o le va a dar estabilidad a los puentes disulfuro que se forman en estas secuencias y de tal forma que las células plasmáticas van a secretar al anticuerpo así. Estas cadenas J se sintetizan dentro de la célula junto con las inmunoglobulinas y la célula plasmática libera a esta estructura. Esta estructura también, la célula plasmática va a producir a la cadena J junto con las inmunoglobulinas y me la va a secretar de forma dimérica. Acá no hay esa interacción con la cadena J. ¿Y qué es la cadena J? Pues va a ser también se le conoce como cadena de unión. Pues la letra J se relaciona con unión en inglés y es un polipéptido de 15 kilodaltons que va a estar formado aproximadamente de 137 aminoácidos y que va a contener muchos residuos de cisteína, por lo cual puede darles estabilidad a los puentes disulfuro de los dominios constantes de las cadenas pesadas en su estado monomérico y convertirlos a su estado polimérico. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Entonces solamente las cadenas, no, las poliméricas son las que cuentan con cadena J. Así es. Ah, ok, gracias. Y ya Las faltan 10, células que maestra. secretan a estas no tienen cadena J, por lo tanto, ni cómo hacer esas interacciones. ¿Sí? ¿Y me iba a preguntar algo más? Ah, Creo no, gracias por responderme la duda y le decía que ya faltan 10. Bueno, cierro con esto. Esta es la conclusión de todo lo que hemos platicado ahorita. ¿Sale? Entonces, ¿para qué me sirven cada uno de los dominios en la estructura del anticuerpo? Los primeros dominios constantes, es decir, el dominio constante 1 de la cadena pesada y el dominio constante de la cadena ligera, lo que hacen es extender los extremos de las regiones variables. Eso abre la posibilidad de poderse unir a 2 epítopos en un mismo antígeno y por lo tanto aumentar la afinidad por el antígeno. En el caso de la región bisagra, pues vamos a ver qué es lo que le va a dar flexibilidad, pero también puede darle la vulnerabilidad a la degradación por proteasas dependiendo del número de puentes disulfuro. En el caso de CH2 y CH3, debido al alto contenido de los carbohidratos, decíamos que es lo que le va a dar no supe cómo decirle. Por ejemplo, hidrofobicidad se dice así, pero hidrofílico, ¿cómo se dice? Hidrofilicidad, no creo. Bueno, lo va a hacer más hidrofílico. Y en el caso del extremo carboxilo terminal, que sería el último cachito de nuestra estructura, vamos a ver que es una secuencia que es rica en aminoácidos hidrofílicos, incrementando su estado hidrofílico en el ambiente, permitiendo su solubilidad cuando está secretado. Ese extremo carboxilo terminal o ese extremo hidrofílico en las estructuras solubles o en los anticuerpos secretados va a ser cambiado por una región transmembrana y una cola citosólica o citoplasmática en los anticuerpos unidos a membrana, es decir, en el BCR. En el caso entonces de ese extremo hidrofílico en los anticuerpos unidos a membrana, lo conocemos como cola citosólica ya al extremo final, y en el caso de los anticuerpos de forma soluble, se les conoce como pieza de cola. Eso lo puse aquí, lo agregué, no lo tenían ustedes en la presentación, lo quise poner porque no quería que se nos olvidara y bueno, sé que ustedes lo pueden agregar a la presentación si es que la imprimieron de forma muy sencilla o poner una notita. No sé si hay alguna duda hasta aquí y si no, sería todo, chicos. Gracias, maestra.
Les dejé las instrucciones. Rebeca, no llegué a su pregunta, pero es la diapositiva que sigue. Entonces, el viernes la vemos, ¿sale? Está bien. Sí, gracias. No lo olvido. Les decía que les dejé las instrucciones de la estructura del anticuerpo que ustedes van a hacer en la plataforma. Les pido la revisen. Si hay alguna duda, estoy al pendiente. Pero bueno, para que ya la vayan realizando. Sí, maestra, está bien. Gracias. Solo hago hincapié que esa es completamente a mano, ¿sale? Gracias, maestra. A ustedes descansen, chicos, pero de verdad descansen, los quiero más activos la próxima clase. Sí, maestra, gracias.